Hace unos días un sacerdote exorcista del Vaticano, llamado Gabriel Amor, ha denunciado al periódico La Estampa que de las muchas veces que el Vaticano rapta niños, eso ya es conocido, para realizar actos sexuales de sodomía, pedofilia, dentro del Vaticano, e incluso sacrificios de niños. Esta niña de 15 añitos, que ya se denunció a la policía, Emanuela Orlandi, pues es conocido por todo el mundo que fue introducida con otros niños al Vaticano para hacer orgías satánicas, actos satánicos, rituales satánicos y eliminarla, sacrificarla. Pero eso lo han hecho de toda la vida, de siempre. No es nada nuevo, no es algo que se haya hecho casualmente, sino ha sido tradicional, porque esto lo he denunciado yo muchas veces, que en los conventos y monasterios católicos de España, Portugal, Sudamérica y otros países, en Irlanda y en otros sitios, pues de toda la vida se han hecho sacrificios de niños en los sótanos de monasterios, en las piedras antiguas donde siempre hay una ermita, porque en todos los lugares de culto pagano arcaico hay ermitas. O sea, ha sido culto, la continuación del culto satánico cananeo y babilónico de toda la vida hasta el día actual. Lo que pasa es que siempre esta gentuza satánico-criminal pues ha estado colaborando con noblezas, con gobiernos, dictadores, asesinos de masas, para someter a la gente y masacrar y robar a la gente, ¿no? y obligar a los gobiernos a que les hagan multimillonarios. Y han hecho a lo largo de la historia el Vaticano y su gentuza inmensas fortunas robadas a los pueblos mediante actos de terror y matanzas agresivas. Ya de las cruzadas de la Inquisición en el Nuevo Mundo, bueno, allí millones de indios, niños, bebés y todo, quemados vivos y robadas todas sus tierras, sus oros, sus pertenencias, sus vidas y esclavizados. O sea, los esclavizaban, los obligaban a ser católicos, aunque esa gente, esos niños, no entendían ni lo que le estaban diciendo, tenían su lengua, sus tradiciones, su religión, y les obligaban mediante una condición o ser católicos o a la hoguera. Y si se hacían católicos ya eran esclavizados de por vida, no solo robarles sus tierras, su oro y todo lo que tenían, sino sus vidas. Eran esclavos para la Iglesia Católica, para las noblezas, robándole hasta la última gota de sudor, hasta su muerte. Es abominable, es alucinante cuántos niños pero bueno, eso hay actas policiales, pues miles. Ya dije en vídeo anterior, pues allí en el monasterio de Viena, católico, de San Pölten, bueno, por 2 veces la policía los cogió con cientos de miles de pornografía infantil que estaban mandando desde ese monasterio a toda la tierra para corromper al mundo entero. Imagínense, por 2 años consecutivos, cientos de miles. Y en esas fotografías está el niño pintor de Málaga, las niñas de Alcácer, está el niño de Somosierra, está la niña Madeleine Mancane, están todos. Los raptan, los violan, los asesinan, hacen vídeos snuff y los estaban extendiendo por toda la tierra para corromper a la entera humanidad. Y entre esos seminaristas, cerdos, pues hacían sodomías aberrantes y se filmaban entre ellos para verse en la cama. Son una gente repugnante en extremo y han quemado de gente y niños sobre todo, pues bueno, millones. Es incalculable el daño, las matanzas y el horror, y robándole todas sus pertenencias, hasta lo último que tenían, su tierra, su oro, sus castillos, sus bienes, su dinero, todo, sus casas, para engrosar el arca de la organización satánica más criminal del mundo, el Vaticano. Pues esta niña, que he mencionado anteriormente, bueno, pues eso es uno de los múltiples casos. Y claro, esta gentuza del Vaticano tiene aliación con políticos, con el Berlusconi, con noblezas, con banqueros. O sea, se protegen unos a otros. Por eso se dan cuenta, por ejemplo, que el Berlusconi ha hecho inmensa fortuna siendo un criminal, un corrupto, estafador, evasión de impuestos, cómplice con asesinatos, y no va a la cárcel, como no va la gentuza del Vaticano a asesinar a sus propios papas que asesinen. Y lo sabe todo el mundo, tráfico de drogas, blanqueo de dinero de la droga de todo el mundo, asesinatos de niños,
protección a pedófilos criminales que están corrompiendo y asesinando niños diariamente en todo el mundo. Ya en Alemania es escándalo diario, en España toda la vida. Cuando la época franquista, bueno, millones de niños, creo que el 90% de los niños españoles después del franquismo, después de la guerra, ¿no?, fueron violados por sacerdotes satánicos asquerosos. Le obligaban a los niños de 5 añitos a ir al colegio y a violarlos a todos. Y claro, el padre o la madre que denunciaba eso ya iba a la cárcel por roja o por comunista o por atea o lo que sea. Y entonces, mediante actos de terror, violaban y asesinaban niños a montones. Cuando se abren los monasterios para hacer reformas, bueno, salen cientos de esqueletos de niños en los sótanos y en los túneles, enterrados como la basura. O sea, es abominable. Y la gente tan ciega, claro, ciega porque le han causado terror y matanzas y atroz, para que estén ciegas, claro. Y claro, sigue hasta el día de hoy, por ejemplo, en España, siendo la religión católica la religión del Estado. Por socialistas del PSOE o de la izquierda o de la derecha o tal, para subvencionar con miles y miles de millones de euros a la Iglesia Católica, que el del dinero de todos, a la fuerza, del terror, o sea, en supuesta Estado aconfesional, democrático, pero sigue siendo la religión del Estado, la Iglesia Católica, y haciendo inmensa fortuna como nunca han hecho. ¿Cuántos pedófilos repugnantes, asesinos de niños, corruptores de menores en la España entraron a la cárcel? Cardenales, obispos, ni uno. Ni uno, protegidos. O sea, súper protegidos. Pero si un padre o una madre quiere vengarse de que han violado o han asesinado a su niño, enseguida van a por él. Y no encarcelan al criminal que ha violado a su niño, le encarcelan a él. Como las niñas de Alcácer, un ejemplo vivo. Todo el mundo sabe que fue financiado a Anglès Ricard por 85 millones y más por otros niños, aparte de los de Alcácer, porque Anglès Ricard ya habían asesinado niños a montones. Y ahí desaparecieron las autopsias. El médico forense que hizo autopsia vio que había 7 personas, le robaron las autopsias a Pepe Navarro, Juan Ignacio Blanco y muchos otros criminalistas que enseguida tiraron de la manta, pues los echaron de las televisiones, los arruinaron la vida. Y hoy en España como en el tiempo medieval, es terror decir niñas de Alcácer. El padre de Miriam, una de las niñas de Alcácer, bueno, por intentar, porque le dieron un soplo de que estaba la iglesia metida, la financiaba sus asesinatos de niños, pues le amenazaron ya en el juicio de callar la boca o le encarcelaban y le arruinaban la vida. Pero allí, en el juicio, en el tribunal. Imagínense lo que hay detrás de todo esto. Ahora están saliendo casos a montones. A montones. Yo hace unas semanas ya puse algún vídeo, colgué en YouTube, en que yo he hecho varios escritos al Tribunal de los Derechos Humanos Europeo, Estrasburgo, denunciando no ya los crímenes que son conocidos, archiconocidos, sino que todas las fortunas que esta gentuza criminal ha robado mediante actos de terror y matanza a los pueblos de la tierra, se les devuelva a las gentes. Tierras, casas, castillos, bienes, con indemnizaciones. Igual que, por ejemplo, cuando Alemania, o el sistema comunista de la DDR, cuando los nazis asesinaron a judíos, después de la guerra se indemnizó el gobierno alemán a los judíos, los familiares, que habían robado sus tierras, que habían expropiado sus casas, o el sistema comunista igual. Cuando se implantó el sistema democrático, se volvió a devolver sus casas, indemnizaciones. Los únicos en la tierra, la gentuza que no ha devuelto nada y han asesinado a millones, a los propietarios, como los templarios, le robaron toda su inmensa fortuna y los quemaron vivos. Ha sido la Iglesia Católica del Vaticano. Y yo he hecho denuncias y no me hacen ni caso en Estrasburgo. Ni caso. O sea, claro, están súper protegidos estos criminales. Y yo he hecho ya 4 cartas denunciando este asunto, que tienen el deber y la obligación de devolver todo lo que esta gentuza criminal ha robado a los pueblos. Casas, tierras, está en propiedad en mano. Es la fortuna más grande de la tierra del Vaticano, su gentuza, el Opus Dei, los legionarios de Cristo, toda esta camarilla de perros miserables, asesinos de niños. ¿Cuántas niñas han quemado vivos la Inquisición, torturadas y violadas y asesinadas? ¡Millones! ¿Ha ido alguno a la cárcel de estos perros demoníacos? Ni uno, ni uno.
Y claro, están en sus manos los bienes, las tierras que han robado a los pueblos, mediante actos de terror y matanzas, y quema de millones de indios quemados en Europa igual, con las cruzadas. El que no iba a las cruzadas era una aberración. Cruzadas que duraron cientos de años, que lo único que le hicieron verter río de sangre y expropiar todo lo que podían robar la Iglesia Católica y el Vaticano y hacer inmensa fortuna. Pero ¿valieron para algo las cruzadas? ¿Hay alguna anotación bíblica? Jesucristo dijo que había que hacer cruzadas, conquistar tierras o Jerusalén. Es que, ¿de dónde se sacan eso? Fue actos de terror y de matanza para conseguir tierras y someter a la gente por medio de las matanzas al catolicismo. No valieron para nada las cruzadas, y al que no iba a las cruzadas, decía que eso es una aberración, automáticamente le encarcelaban los calabozos de la Inquisición y le expropiaban sus castillos, sus bienes, sus tierras. O sea, mediante el terror y las matanzas, le obligaban a la gente a masacrarse unos a otros en Jerusalén, en Arabia y todos esos sitios. Yo he escrito varias cartas al tribunal, no han cogido los jueces, sino que hay un miserable que es el que coge la correspondencia y tiene aviso de que cuando haya algo oscuro en contra del Vaticano y su gentuza, que se deshaga de ello. Y no me responde, no quieren hacer caso, dicen que no van a hacer nada. No los jueces, que no han recibido mi información, porque la información que se manda de todo el mundo al Tribunal de los Derechos Humanos, pues hay un señor o quien sea que recibe la correspondencia, en qué idioma está, en inglés, francés, español, alemán, chino, y entonces la manda a los traductores correspondientes, estos leen la correspondencia y estos a su vez lo mandan a los departamentos jueces responsables del Tribunal Supremo de Estrasburgo, que van a llevar ese caso, van a estudiarlo, a ver qué pueden hacer positivo. Pero mis cartas no llegan a esos jueces. O sea, hay una detección, como he dicho muchas veces, la hay en los medios de comunicación, no porque los periodistas no quieran llevarme. Ya he dicho, cuando Antena 3 Televisión, periodistas encantados, recibieron con miedo, ¿no? Entiéndame, que otros le dijeron a periodistas de Antena 3 que me conocían, que sabía que yo tenía descubrimientos impresionantes, y lo sabían que era verdad, pero que había terror y miedo de que ese asunto estaba controladísimo por la gentuza del Vaticano y sus servicios secretos y la aliación con los fascistas, Franco, a la corona, etcétera, etcétera, el Opus Dei y todo esto miserable, ¿no? Y que a ver si había posibilidad de que me hicieran un contrato, que me lo hicieron, claro, Antena 3 Televisión, Madrid, San Sebastián de los Reyes, mediante notario, para abrir unas rocas y sacar uno gigante. Sería el descubrimiento más gigantesco de la historia del mundo, en España. Antena 3 ganaría miles de millones de dólares con la distribución de ese reportaje a todas las televisiones y periódicos del mundo. Serían las fortunas más inmensas del mundo. Pero cuando firmamos el contrato vinieron avisos, como siempre ha pasado, de aterrorizar ese asunto, pararlo y prohibir hablar conmigo. Como digo, no son los periodistas los que no quisieran ellos encantados, pero ellos tienen miedo porque la gerencia o quien sea le dice no, esto no, ni hablar del asunto, no hables más con el señor Canosa, o tu carrera está terminada y arruinada. Se han arruinado abogados míos, periodistas, montones. Contaría historias que no las creía la gente aún presentando pruebas, montones, porque hay un control riguroso en los medios de comunicación. Hay periodistas, hay de hecho jóvenes que estoy admirado, muy buenos, pero jóvenes, yo me pierdo de nombres de jóvenes en Barcelona pegando pancartas y manifestaciones a favor mío para que se me presente y se me deje hablar en televisión, en Madrid, en Colombia, en México, en Bogotá, en Uruguay, en Chile. Pero es increíble. Pero montones de jóvenes no hacen caso. No es que los periodistas no hagan caso, ya me conocen como Salfate de Radio Chile Televisión, en Así Somos y Pollo Conserva, me conoce, muy buen hombre. O sea, me ha querido apoyar muchas veces, pero le han dicho que no. O sea, porque el Vaticano y su gentuza, sobre todo en Chile, con sus amigos de Pinochet y los legionarios de Cristo, todas estas camarillas de perros, pues le ha dicho que cuida conmigo, que si me dejan hablar, lían una guerra civil o una guerra mundial, que yo soy muy peligroso y que si me dejan hablar y se desbaratan todos los tenderetes de esta gentuza criminal, hay una gorda, viene una grande. O sea, fíjese que la devolución de los bienes que ha robado la Iglesia a toda esta pobre gente y a todas estas pobres niñas que han sacrificado y han quemado vivas,
millones en todo el mundo. La Inquisición. Este Papa actual, Benedicto XVI, fue el anterior cardenal de la satánica Inquisición en el Vaticano. El ex-nazi de la juventud hegeliana, admirador fanático de Hitler, protector de pedófilos, porque cuando tuvo este miserable de cardenal de la Inquisición en el Vaticano, pues mandó cartas a todos los obispados del mundo, se llamaba un llamamiento para que todas las actas que tenían de múltiples padres denunciando que a sus niños clérigos, cardenales, obispos los habían violado, que las rompieran, que las destruyeran y que amenazaran a los padres y a los hijos, o que los eliminaran, pero literalmente, si intentaban ir a la prensa o a la policía. Increíble, ¿verdad? Este miserable, archinazi. Bueno, pues como se dan cuenta, si he pedido muchas veces en estos vídeos que haya manifestaciones o que haya bufete de abogados o que haya jóvenes que me apoyen para que se lleve esta denuncia al Tribunal de los Derechos Humanos Europeos, que no quieren que se haga curso. O sea, está retenido todo, no lo permiten. Para que el Vaticano y su gentuza devuelva todos los bienes robados a los pueblos en todo tiempo. Todas esas inmensas fortunas se les devuelva a sus propietarios, a sus verdaderos dueños. Porque hay países en Sudamérica, en España, en Portugal, en donde han robado esta gente, han robado en todo el mundo. Bueno, pues que están empobrecidos, porque han tenido siempre el católico fascismo, dictaduras aberrantes apoyadas por el Vaticano. Bueno, pues se enriquecerían mucho pues a la devolución de estos bienes materiales, tierras, casas, castillos, se distribuirían mediante crear puestos de trabajo, crear ayudas sociales para viudas, huérfanos, parados, ancianos, en fin, crear riqueza para el pueblo porque es del pueblo lo que han robado esta gentuza asesinando al pueblo. O sea, crear riquezas para los dueños de sus propias riquezas. Porque cuando, por ejemplo, España o Inglaterra o cualquier otro país invadía países, les robaba todo lo que podían. Los colonos, los conquistadores, llegaban a Sudamérica y robaban todo y asesinaban a los indios. Bueno, pues realmente cuando estos conseguían su independencia después de siglos de sangre y de lucha, bueno, se les retribuía sus tierras y se acabó y se apropiaban de lo que era suyo. Las casas, castillos que hubieran hecho en esa tierra era de los nativos, de la gente, que era su tierra, su casa, su propiedad. Es la única organización criminal, el Vaticano, que jamás ha devuelto nada a nadie. Es la dictadura europea, el Estado Vaticano, la única dictadura europea del mundo. Son la gentuza criminal. Y ahora están saliendo a la luz pública la cantidad de sacrificios de niños que se han hecho y se hacen en el Vaticano. Están puestos en las calles, he puesto en mi blog, pues una fotografía, carabinieri y soldados día y noche vigilando, porque se están raptando cada vez más niños en la calle de Roma, porque se llevan al Vaticano, y eso ya hay testigos oculares, como este señor, este exorcista, este sacerdote que lo está denunciando, para hacer sacrificios. Los violan, los manipulan, los sodomizan y luego los asesinan en rituales satánicos. Eso lo sabe todo el mundo. A Lucifer, a Satanás dentro del Vaticano, lo han hecho siempre. Y ahora, pues claro, pues están viendo que esa profecía de la caída de Babilonia, la grande, el Vaticano y la entera Iglesia Católica, está ya en las puertas. Y están tratando de sacrificar cada vez más niños en rituales satánicos a los demonios para que se alargue su tiempo. Y no se va a alargar, porque su caída es inminente. Y a los pueblos se les aliviaría sus cargas materiales, sobre todo en países empobrecidos, Sudamérica, España, o Portugal, donde sea, Italia mismo, para que estos bienes que son suyos, propiedad de las personas que viven allí, que han nacido, sus abuelos y sus familiares allí, se les devuelva en forma de estas ganancias materiales, de casas, tierras, castillos, lo que sea, se convierta en puestos de trabajo, en industria, en bienestar social para las pobres gentes desfavorecidas, que toda la vida han estado oprimidas, pisoteadas por el católico fascismo y violado a sus niños. En otro aspecto es interesante que en España ya se está haciendo mucho, yo estoy muy agradecido, ahí ya digo, no conozco los nombres de todos, en Barcelona hay un equipo de jóvenes fantásticos, pegando pancartas en todas las calles con mi nombre, con los proyectos que tengo, los impedimentos que hay en los medios de televisión para que yo hable, o sea, las prohibiciones del Vaticano, y el hecho de que, ya verán cómo sale, la niña Madeleine McCann, raptada en un apartamento de Portugal, con conocimiento de los padres,
ya lo verán cómo saldrá algún día, y llevada al Vaticano para sacrificarla, ¿sí? En actos ritual satánico, pero ya saldrá todo esto, como las niñas de Alcácer, las niñas de Bélgica, como todo esto. Bueno, pues si en España se lograra, y lo lograrán, porque estos jóvenes son fantásticos, lo está sucediendo en México, como he dicho, en Chile, en Uruguay, en Colombia, bueno, es fantástico. Tengo un montón de amigos desconocidos, bueno, yo leo los mensajes y yo me quedo asombrado, no sé cómo agradecerles. Me gustaría uno a uno darle un abrazo de amigo y compañero y invitarlos a todos a comer. No los conozco, los conoceré algún día. Bueno, si en España se logra que yo hable en un medio televisivo de masas, no en un Google, en un YouTube, no, en un medio televisivo y de masas, para que eso ya no lo pare nadie, porque los alcohólogos, el Vaticano, los Purdey, la nobleza, lo pararán, lo impedirán. Pero si yo logro una sola vez hablar en un medio televisivo de masas, está listo, porque en ese momento enseño fotografías de las rocas donde están los gigantes, enseño los documentos y los contratos que firmé con Antena 3 y con otros contratos, enseño documentos con la mitad de los gobernantes y noblezas de Europa que tengo en relación con mis descubrimientos. Se va a asombrar el mundo. Y eso ya no lo para nadie, porque decididamente, pues, aunque la arqueología hará lo de siempre, vallarlo todo, poner alambrada, impedir que nadie entre allí ni fotografía, ya no para las masas nadie. Ya se hará unas manifestaciones, una impulsión a los gobiernos, a las autoridades, a que esa roca, o por lo menos una, se abra. Y eso atraerá a España miles y miles de millones de turistas de todo el mundo para ver esa roca y los gigantes. Basta que ya se han sacado varios, que he dicho, por inmediación mía, en Israel, en el este de Jabok, y en Irak, durante la invasión norteamericana. Pero en España atraería a cientos y miles de millones de turistas, creando industria, creando bienestar social, creando riqueza. Los gobiernos no quieren, el Vaticano menos todavía, los Illuminati, el Club Bilderberg no quieren. Lo que quieren es crear ruina, desconfusión, crisis económica para implantar su nuevo orden de cosas y el microchip. O sea, riquezas no quieren, ya lo ven que es fácil. Y ya tienen más que suficientes pruebas de que lo que digo es real. Y muestro pruebas. Pero hay una presión, no digo culpo a los periodistas, muchos periodistas han hablado de Pepe Navarro o de Javier Martínez, Rocío de la Vara, o de Sardá, o Cebrián, Jiménez del Oso. Tengo correspondencia con todo, que cada vez que han querido ayudarme los han quitado del medio. O sea, me han dicho que fuera. O sea, mi nombre es tabú para esa gentuza. Pero claro, yo pienso que esta presión que hay últimamente se logrará. Y una vez, solamente una vez, hable en un medio televisivo, imagínense la atracción turística a España. Acabará con la crisis económica. Pero seguro, en menos de un año, porque se tendrán forzosamente que realizar carreteras, hoteles, restaurantes, centros de atracción turística. Bueno, crearán riquezas como nunca ha conocido el país español ni conocerá jamás. De su mano está, amigos. Yo sé que hay compañeros, amigos y amigas que están trabajando muy bien a mi favor. Estoy muy agradecido. Hay muchos, no puedo decir los nombres, pues no los conozco. Yo sé que son muchos grupos que me escriben, que me enseñan fotografías de sus trabajos a mi favor que están haciendo. Vídeos YouTube muy buenos, competentes. Si de su mano está, ustedes tienen las cartas ganadoras. Ustedes tienen que dar la baraja, no ellos. Ustedes dan las cartas, ustedes son el pueblo, son la fuerza, el poder. Ustedes tienen la voz. No se dejen aplastar por estos miserables que han violado a vuestros hijos, que los han asesinado, que os están exprimiendo, que os están robando, haciendo fortunas con vuestro sudor, vuestro trabajo, vuestro sacrificio, que os están llevando a la crisis mundial. Esta gentuza criminal. Ustedes, el pueblo, las masas, tenéis las cartas ganadoras. Jugarlas bien, no os atemorecéis, porque los cobardes nunca llegarán a ningún sitio. El hombre que cierra su boca ante la injusticia, ante el terror, ante el miedo, ese hombre muere todos los días. Este es un mensaje a mis amigos, a mis compañeros, a esta gente tan buena, competente, que me está ayudando. Y también es un mensaje con la esperanza de que todas estas pobres criaturitas que han sido asesinadas por estos criminales del Vaticano, millones de ellas, niños pequeños, niñas sacrificadas, violadas, como las niñas de Alcácer, miles, millones, en todo el mundo, desde sus tumbas, estas criaturitas inocentes que han sido masacradas y asesinadas por estos monstruos demoníacos, desde sus tumbas están gritando
a voz en cuello, día y noche, venganza. Y la van a tener, y pronto. Gracias, amigo.